Bien, bien, buenas noches. Quiero saludarles realmente ah, y poder iniciar este tiempo de edificación, un tiempo de renovación de la mente, un tiempo donde queremos que no solamente sea ameno, sino también totalmente participativo. Una de las cosas que nosotros debemos, en las cuales debemos entrenarnos, es en participar. Y como ustedes me han escuchado decir, operando, funcionando en esa realidad que tenemos que es la mente de Cristo. ¿Ok? Es la mente de Cristo. Quiere decir del entendimiento que nosotros podemos, un entendimiento ungido, vale decir, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces podemos operar y podemos opinar, eh, como yo también voy a decir, o sea, no todo lo sé yo y las cosas que no sé las averiguo, así que no pretendo estar acá como una serie que daban antes en televisión. Bueno, cuando digo antes, ustedes se pueden imaginar que es de la época, pero allá al fondo, ¿no? Ya había una serie que era el libro gordo de Petete, ¿no? Creo que era que todo lo sabía, ¿no? Yo no soy un oráculo que todo lo sabe, soy un ministro que simplemente estudia. Bueno, una vez más el saludo y siempre al comienzo hay la oportunidad de poder colocar nuestro nombre. Quiero darle las buenas noches a nuestra hermana Lula. Y quiero darle las buenas noches también, como no sé su nombre, tiene la pantalla apagada, no sé, yo leo Honor Nick-LX3, que no sé quién será, pero le damos la bienvenida. Y si puede encender su cámara, yo se lo voy a agradecer. Realmente para los que enseñamos es bastante agradable y satisfactorio el poder sentirse acompañado, ¿no? En este tiempo que nosotros de corazón invertimos en poder formar a Cristo en nuestra vida. Entrando de lleno en el tema, hoy día voy a necesitar el apoyo de cada uno de ustedes porque tuvimos una excelente clase el jueves pasado a cargo del pastor Paulo, ¿no? Un ministro y un amigo con quienes hemos compartido muchas veces la palabra y yo puedo ver y dar fe del crecimiento y la madurez en su vida de la palabra revelada. Eh, Hay cosas que nosotros tenemos que ir mirando a través de la escritura y nosotros hemos venido desarrollando acerca de este tema al cual hemos titulado Buenas Nuevas, ¿no? Buenos tiempos, nuevos tiempos. Buenos tiempos, nuevos tiempos. Y estamos hablando durante ya 2 semanas, esta es la tercera, no sé si terminemos ahora o la próxima semana, hemos estado hablando acerca de lo que podemos llamar la temporada, el tiempo del antiguo pacto y el tiempo actual, que es la misma palabra de Dios nos enseña, que es el tiempo del nuevo pacto. Entonces, estamos en dos pactos y cuando hablamos del antiguo pacto, a pesar de que en el Antiguo Testamento hay como un promedio de 5 pactos, fundamentalmente nos estamos refiriendo al pacto mosaico, es decir, al pacto que fue escrito en tablas a través de Moisés. Moisés fue el agente, ¿no? Que recibió estas tablas y nosotros ya hemos dicho desde el comienzo de que la ley, como la misma palabra de Dios, dice que fue un tutor, un administrador hacia nuestras vidas. Recordando siempre que en este tiempo no había una sola persona que había nacido de nuevo. Y esto no solamente es poder dar una definición, sino es una poderosa e inmensa realidad. Tanto es así que es como si nosotros comparáramos una persona.
que está, imaginemos en lo natural, si ponemos una persona, un cadáver al lado de una persona viva y nosotros le preguntamos cuál es la más poderosa diferencia que existe entre ellos, de hecho que vamos a decir, bueno, uno está vivo y otro está muerto. Ahora, en lo espiritual, resalto, en lo espiritual, todos los que estaban en el antiguo pacto, todos sin excepción, estaban espiritualmente muertos. ¿Qué significa muerto? La palabra muerto significa separado de o ausente de vida. Y como lo vamos a ver más adelante, era ausente de la vida de Dios. ¿Ok? Entonces, todos, no había uno solo. Podemos hablar de Abraham, de Isaac, de Jacob, podemos hablar de Josué, podemos hablar de David, de Salomón, de Isaías, Jeremías, podemos hablar de Elías, podemos hablar de Eliseo, podemos hablar de quienes ustedes gusten, pero ninguno había nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, y eso lo tenemos de los mismos labios de nuestro Señor Jesucristo, en el sentido que dijo, el más pequeñito en el reino de los cielos, mayor que Juan es. ¿Por qué dijo el más pequeñito? Porque el más pequeñito en el reino de los cielos ha nacido de nuevo y tiene la vida de Dios en él. El Espíritu Santo operaba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, sí, operaba en reyes, profetas, sacerdotes, y operó en un par de jueces. Uno es Sansón y el otro es Gedeón. Operó en ellos. Pero el Espíritu Santo venía, ¿no es cierto? Los empoderaba y luego se retiraba nuevamente. Era por casos muy especiales. Igual cuando utilizaba a los profetas. Pero estamos ahora en un nuevo tiempo. Entonces, ya no estamos en esa realidad y nosotros hemos leído que Jesús es el cumplimiento de la ley. No, Jesús cumplió la ley. Él es el gran obediente del cumplimiento de la ley. Se necesitaba un sacrificio y Dios mismo se proveyó a él mismo el sacrificio a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que poder darnos cuenta que esa es la realidad actual. Ahora, me van a ayudar ustedes en poder entender que en este tiempo voy a citar algunas escrituras para que ustedes las anoten, porque yo quiero ganar tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, en la palabra de Dios encontramos, si, por ejemplo, en Efesios, en el capítulo, cuando leemos Efesios en el capítulo 4, los versos 5 y 6 dice un cuerpo, ¿no es cierto? Y un espíritu, como fuisteis llamados también en una misma esperanza de vuestra vocación. Entonces, nosotros tenemos un solo Señor, un solo Dios, y también nosotros podemos entender que nuestro Dios, como lo dice en Mateo 6:10, anótalo, Mateo 6:10, vas a encontrar que el Señor no tiene dos voluntades. Porque Jesús cuando nos estaba enseñando el modelo de oración, él dijo, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, se haga así también en la tierra. Entonces no existe, y eso es parte del ministerio de Jesús, porque cuando Jesús, él desarrollaba su ministerio, muchas personas dicen, Jesús sanaba, él liberaba, él estaba alimentando a la gente, es porque él era bueno. Sí, es bueno, por supuesto. Pero lo que Jesús estaba haciendo, él estaba expresando, revelando y representando al reino. ¿Por qué sanaba? Porque en su reino no hay enfermos. ¿De acuerdo? ¿Por qué liberaba a la gente de demonios? Porque en su reino no hay demonios, pues. ¿Por qué alimentaba a las personas? Porque en su reino no hay hambre. ¿Por qué resucitaba a los muertos? Porque en su reino no hay muertos.
Entonces Jesús estaba expresando el reino, representando al reino, revelando al reino. Y por supuesto, y por consecuencia, estaba expresando, revelando y representando la voluntad del Padre aquí en la tierra. ¿De acuerdo? Y cuando hablamos de reino, no estamos hablando del cielo. ¿De qué estamos hablando? A ver, ayúdenme. La pastora Sandra me va a ayudar. A ella le gusta participar, a ella le gusta siempre dar una opinión. Pastora Sandra, cuando hablamos de reino, ¿de qué habla? ¿Estamos hablando del cielo, del gobierno de Dios. del gobierno? Y en todo caso es un ámbito. Cuando hablamos del reino, es un ámbito. En Colosenses, en el capítulo 1, verso 13, dice literalmente que hemos sido trasladados de los poderes de este mundo y hemos sido trasladados a su reino. Ahora, tú dirás, pero a mí no me han llevado al cielo. Cuando hablamos del reino de los cielos, no estamos hablando de un lugar físico como el cielo. Estamos hablando de un ámbito, de una realidad, de un gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando hablamos de los reinos de los cielos, estamos hablando del gobierno del rey del reino. ¿Quién es el rey del reino? Nuestro Señor Jesucristo. ¿De acuerdo? Entonces, en segunda de Pedro 1.12, ¿alguien lo puede leer? Segunda de Pedro 1.12, pero así como quien dice rapidísimo. Segunda de Pedro 1.12. A ver, ¿quién lo puede leer? Por Por favor. esto, por esto yo no dejaré de recordarlos siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Ok, entonces hay una verdad presente, o sea, es vamos a decirlo esto, no, y lo vamos a ver en un rato. No es que antes no había verdad, sino que era una verdad en una realidad diferente. Hoy día tenemos una verdad presente en otra realidad. Vamos a decir, yo sigo siendo Carlos del Campo, la hermana Rocío sigue siendo Rocío, la pastora Carmen sigue siendo, no sé si la pastora Carmen o Carmencita, no sé, pero si prenden su cámara yo lo voy a descubrir. Entonces, pero ¿cuántos saben que cuando éramos niños vivíamos en otro ámbito? En el ámbito cuando éramos niños, ¿verdad? Éramos diferentes, ¿no? Eh, no sé, o sea, teníamos otra forma de ver las cosas, no teníamos experiencia. Pero nosotros, voy a hacer la pregunta, ¿tú vives en el ámbito presente o vives en el ámbito de cuando eras niño? ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a ver. Entonces, hay un ámbito real, tangible, es una realidad para nosotros, el reino de los cielos, y hay una verdad presente. En Primera de Timoteo 3:16, en la versión Palabra de Dios para Todos, habla de una verdad que se nos ha revelado. Es impresionante. Hay una verdad que se nos ha revelado. ¿Para qué tiempo? Para ahora. No es una verdad que se nos ha revelado, que se le ha revelado a Abraham o se le ha revelado a Moisés. A ellos tuvieron revelaciones, pero para ese tiempo. ¿De acuerdo? Y en Hebreos 9:11, ¿qué dice? Que estando ya Cristo presente. Impresionante, estando ya Cristo presente. Entonces, recuerden lo que les dije yo al comienzo. Al comienzo les dije que en el antiguo pacto, estoy refiriéndome a la ley mosaica, nadie había nacido de nuevo y por consecuencia tenían la ley trazaba, como decimos hoy en nuestra forma, trazaba la cancha. Ok, Carmencita, bienvenida. Trazaba la cancha y entonces todos tenían que cumplir la ley porque si alguien fallaba en un aspecto de la ley, como era un paquete,
eras culpable de toda la ley. Entonces, en ese tiempo, yo tenía que hacer algo para que Dios hiciera algo. Yo tenía que cumplir ciertas ritualidades, ciertas pautas, ciertas normas, tenía que tener ciertas ceremonias para que Dios hiciera algo. Yo tenía que presentar ciertos sacrificios para que Dios hiciera algo. Pero en este tiempo, Dios se ha provisto a través de Jesucristo un sacrificio de una vez y para todas. Y eso lo dice el libro de Hebreos en el capítulo 9, lo podemos leer en el capítulo 10, y nos ha hecho completos, perfectos, dice, para siempre, con una sola obra de redención. No es que era como el sumo sacerdote, ¿no es cierto?, que tenía que estar entrando año tras año tras año. La ley ponía un marco donde te hacía saber que realmente la ley tenía la capacidad de demostrarte que cada uno por sí mismo no tenía escapatoria. Por eso yo siempre le he mencionado como una película que dieron hace muchos años, Atrapado sin salida. O sea, tú podías entrar, te podías mover por todos los lugares, pero no podías salir nunca de ese lugar, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos darnos cuenta de que ya no estamos ahí, porque Cristo ya está presente. Ahora, vamos a ver, ¿no? Entonces, muchos creyentes dicen, no, pero todavía tenemos que, estoy haciendo como un resumen en la intro, tenemos que guardar la ley porque la palabra de Dios sigue siendo válida. Nadie dice que la palabra de Dios sigue siendo válida. Por eso que hemos hablado que habían por lo menos tres tipos de mandamientos en las 613 leyes originales, ¿no?, que fueron entregadas. Habían las leyes ceremoniales, recuerden ustedes eso, habían las leyes judiciales y habían las leyes morales. ¿De acuerdo? Ahora, las leyes ceremoniales ya no tienen sentido porque Cristo está presente. Recuerden que todo este tiempo era sombra y figura, es decir, vamos a ver, a través de la ritualidad y de todo, era una sombra y figura de aquello que iba a manifestarse, aquello que iba a venir. ¿Qué iba a venir? El rey y su reino. Entonces, era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, las leyes ceremoniales, las ritualidades que venían a través del sacerdocio arónico, ¿son válidas en este tiempo? Definitivamente, ustedes pueden decir no, no y no. Las leyes, recuerden que en ese tiempo había una teocracia, piensen bien esto. Entonces tenía que haber leyes cívicas también, que podían llevar un poco el control de la sociedad. Esas leyes ya no son válidas porque ya no vivimos en una teocracia. Dios a través de Cristo señorea nuestra vida y nosotros por supuesto tenemos su palabra, ¿verdad? Pero no vivimos, no, nosotros no, cuando si alguien se pasa un semáforo, ¿no? Y te corretea la moto, tú no le dices al policía cuando te encuentra, le dices, disculpe, pero yo estoy bajo la ley del amor de Cristo. Ay, sí, qué bonito, pero igual paga tu multa, ¿no es cierto? O sea, eso no va a funcionar, porque hay leyes que nosotros tenemos que guardar. Las leyes morales, y préstenme atención con claridad ahora en lo que voy a decir. Las leyes morales, ¿cuáles son leyes morales? Los 10 mandamientos, por ejemplo. ¿Ok? Hay leyes morales de conducta. Entonces, ¿esas leyes desaparecieron? No, pero, ahí siempre hay un pero, ¿verdad? Siempre hay un pero. Pero la nueva criatura no fue diseñada para guardar leyes. Fue diseñada para expresar su nueva realidad que tiene en Cristo. Romanos 6 dice que ya no tenemos relación con una condición de pecado. Escuchen bien,
Cuando hablamos de una condición de pecado, estamos hablando en todo lo que nosotros éramos antes del nuevo nacimiento, antes de ser una nueva criatura y antes de nosotros recibir por medio de la fe la gracia salvadora de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que éramos en otro tiempo, ¿de acuerdo? Entonces ya nosotros no tenemos relación con esa condición de pecado. ¿Significa que no fallamos? Sí fallamos, porque nos salimos a veces del orden. Pero eso no me lleva a que yo esté nuevamente en la condición de pecado. Vamos a ponerlo como, por ejemplo, el renacuajo y el sapo. Sí, creo que todos hemos hecho ese experimento cuando estábamos en el colegio, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño tenía un parque muy cerca, que en Lima, que en esa época se conocía, creo que hasta ahora creo le dicen el Parque La Reserva, pero hoy día le cambiaron el nombre al Parque de las Aguas. Hay unas piletas, unas cosas de eso acá en Lima. Pero en esa época había muchas canaletas y me gustaba ir a sacar renacuajos. Y los renacuajos yo los ponía en una botella con la misma agua y yo iba viendo cómo el renacuajo se iba transformando poco a poco. Ahora yo te voy a decir algo. Cuando es transformado, ese sapo, por muy feo que sea el sapo, nunca más va a ser renacuajo. ¿De acuerdo? Nunca más va a ser renacuajo. No puede retroceder. Nosotros ya ahora somos una nueva realidad en Cristo. Entonces, vamos a decir, o sea, nadie se siente ofendido, ¿ya? Pero es como si todos nosotros fuéramos sapos, pues. Y si fallamos en alguna oportunidad, no vas a decir, ah, ya, otra vez, pues vuelvo a foja cero, ahora soy renacuajo. No, ya nadie va a ser renacuajo, ¿no es cierto? Todos ya somos una nueva realidad. Entonces la ley fue diseñada para poner en un orden al ser humano, voy a decirlo de esta forma, a la fuerza. Nosotros vimos la semana pasada que la propia palabra le llama el ministerio de muerte y también el ministerio de condenación. ¿Por qué le llamaba el ministerio de muerte, el ministerio de condenación? Porque no había escape, pues, ¿no? No había escape. Y como no había escape, entonces había, por eso que se le llamaba el ministerio de muerte y condenación. O sea, no había salida. Bueno, una vez más, quiero agradecer la participación de todos los que están en sala, pero por favor, una vez más, quiero pedirles, anímense a encender sus cámaras. Creo que eso es bastante valioso y es algo que a mí como maestro lo valoro mucho, ¿no? Porque nos demuestra y nos demuestra que, bueno, yo me estoy presentando. Por favor, enciendan sus cámaras y se los pido de todo corazón. Entonces, continuando, la ley tenía ese marco, pero ¿por qué es importante que nosotros sepamos diferenciar eh, que ya estamos en otro tiempo? Porque si yo no entiendo que estoy en otro tiempo, voy a terminar viviendo en un poco de obras, un poco el antiguo pacto y un poco del nuevo pacto. Y eso, escuchen bien, trato de usar ejemplos, es como si una persona tuviera una bipolaridad, ¿no? Imaginemos un poco de una cosa y otro poco de otra cosa. Y eso no nos va a ayudar en nada, porque vamos a ver en unos instantes que el antiguo pacto tenía un orden, tenía una administración, tenía una operatividad, pero en este tiempo ya no. Pero permítanme, ayúdenme a leer algunos versículos, ¿no? En la versión que tú tengas. Romanos 7:4. ¿Quién lo puede? Romanos 7:4. ¿Ok? Romanos 7:4. Y otro vaya preparando Hebreos 4:14. Romanos 7:4. ¿Quién lo puede leer, por favor? Y Hebreos 7:14.
perdón, Hebreos 4:14. ¿Ok? ¿Lo encontró alguien, por favor? Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Ok, acá está hablando, en este pasaje, está hablando de la mujer cuando enviuda, ¿no? Mientras está casada, le pertenece a uno, vamos a decir así. En este caso, ese uno simbolizaba la ley. Pero ya ahora, a través de Cristo, nosotros ya no le pertenecemos a esa ley. Ahora, ¿a quién le pertenecemos? A Cristo, ¿ok? Entonces, porque nosotros somos la esposa. Entonces, ya estamos en otra realidad. Y tenemos que entender porque si yo no me veo, por ejemplo, ¿por qué alguien puede decir, no, yo sé que el Señor Jesucristo viene por segunda vez? ¿Sabes? Una razón, solamente te doy una, por la cual Él regresa, porque Él nunca va a dejar a su esposa abandonada. ¿Sí? ¿Sí me explico? Entonces, eso creo que, claro, porque si alguien le dice, por ejemplo, se va de viaje y le dice a su esposa, le dice, amorcito, ¿sabes qué? Ya regreso. Y en los próximos 30 años todavía no regresa, ella puede sospechar que algo está pasando. Porque ya 30 años de espera, eso es bastante, ¿verdad? Entonces no va a funcionar así. A ver, ¿y qué dice Hebreos 4:14? Bueno, en Hebreos 4:14, ¿lo tiene alguien a la mano? Ya, Hebreos 4:14 dice, teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. Ahora, para completarlo, Hebreos 7:12 dice, porque cuando se cambia de sacerdocio, necesariamente también ocurre un cambio de ley. Ahora, nosotros ya no venimos del sacerdocio ¿de quién? De Aarón. Ahora la misma palabra de Dios habla que nuestro sumo sacerdocio es Jesucristo, pero habla de que viene de la línea de quién? De Melquisedec, rey de paz, rey de justicia, ¿no? Entonces ya no podemos decir, ah, ya, yo estoy bajo ese sacerdocio, porque todo tus horas, es como en la mañana a una persona me decía, miren cómo esto puede afectar tu mente, y me decía, la sangre de Cristo, yo le pido que la sangre de Cristo me cubra. Entonces, y yo le dije, pero tú estás en un pacto de sangre, porque si no estuvieras en un pacto de sangre, no podrías tú realmente llamarte pues un hijo de Dios o una hija de Dios. Ya estamos en un pacto de sangre. Entonces, y en relación a su sanidad, yo sé que el Señor me va a sanar. Pero nosotros vemos la palabra de Dios como promesas, pero realmente la palabra de Dios son hechos, son realidades que están disponibles y dispuestas para cada uno de nosotros. Entonces, si yo vivo en una bipolaridad, en esa mezcla mortal que la palabra de Dios habla que un poco de levadura leuda toda la masa, entonces voy a tener resultados incompletos. Y luego lo que voy a decir es, la palabra de Dios no funciona. No, no es que la palabra de Dios no funciona. Yo estoy mezclando pactos, estoy complicando las cosas y con una mano hago y con la otra deshago. Entonces yo no puedo ejercer fe cuando es una fe que no está de acuerdo a la realidad que tenemos hoy en día en Cristo. La nueva criatura, si tú
operas como la nueva criatura, vas a operar como con la mente de Cristo y vas a operar en un nuevo ámbito y en una nueva realidad. Entonces, tú vas a poder funcionar desde esa claridad. Entonces, vamos a ver los siguientes pasajes. Ahora, nosotros ya tenemos este famoso pasaje que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo hago una pregunta acá. ¿Dónde son hechas nuevas todas esas cosas? ¿Dónde son hechas nuevas? ¿Dónde, pastora Sandra? En el No se espíritu, escucha. Ok, en el a espíritu. nosotros, correcto, nosotros ya somos una nueva realidad espiritual, somos una nueva realidad en nuestro espíritu. Nosotros no tenemos dos naturalezas, y eso es algo que se confunde mucho, y por eso que hay muchos cristianos que todavía andan peleando con todos los diablos habidos y por haber. Y yo no estoy diciendo que no haya operaciones del adversario que está tratando de socavar la vida de los cristianos, pero ven diablos hasta en la sopa. Por eso no toman sopa de letras, porque si toman sopa de letras van a ver seguro un montón de conjuros negativos ahí en la sopa, ¿no? Entonces van a ver el espíritu de tal cosa, el espíritu, y se la van a pasar reprendiendo la sopa y se les va a enfriar. Por eso que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, ¿verdad? Entonces, lo que yo estoy hablando es que sin duda alguna, hay operaciones del adversario, pero en nosotros, escúchenme bien, no hay dos naturalezas, hay una sola naturaleza, porque nosotros dice que hemos sido bautizados en su cuerpo, ¿de acuerdo? Y ahora en Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Tú eres una nueva naturaleza, pero entonces, pastor, porque todavía tengo pensamientos, seguro las maldiciones, ¿cómo estás, hermano Rolando? Las maldiciones generacionales y porque mi abuelo era, terrible y mi bisabuelo era más terrible, entonces seguro me ha venido, pues, me ha venido algún diablo de Yapa que yo no me lo esperaba por aquí, por allá, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros dijéramos esa realidad, estaríamos negando la eficacia de la obra de Cristo. ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque la palabra de Dios dice que nosotros somos su cuerpo. Ahora, ¿tú te imaginas que de parte del cuerpo de Cristo esté una persona todavía llena de diablos? ¿No? ¿Dos naturalezas? ¿En el cuerpo de Cristo puede habitar alguien con dos naturalezas? Cuando la palabra de Dios dice que hemos sido trasladados a su reino, ¿puede haber alguien con dos naturalezas en su reino? Cuando dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, ¿puede haber alguien sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo con dos naturalezas? La respuesta obvia es no. Entonces, ¿cuál es el problema? Cuando la palabra de Dios dice, despójense del viejo hombre, estamos hablando de una cultura de estilo de vida. ¿Dónde está esa cultura de estilo de vida? En su espíritu? No, está en su alma. Tanto es así que el alma es fundamental que sea rápidamente puesta bajo sujeción. Por eso que en tercera de Juan dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué cosa? ¿Cuál? Tu alma. Entonces, no está diciendo que prospere tu espíritu, porque tu espíritu es una realidad con Cristo. Y cuando hablamos de un alma próspera, estamos hablando de un alma que está operando con éxito. ¿En qué? En su mentalidad, en sus pensamientos, en su entendimiento, en sus emociones, en sus decisiones, en su personalidad, en su temperamento.
Entonces, ¿yo estoy diciendo que eso es de la noche a la mañana? No. La realidad del hombre espiritual nuestra como nuevas criaturas está completa, pero el alma va a ser progresivo y va a ser entrenado. Por eso que la palabra de Dios dice, despojándose el viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, esa parte nos corresponde a nosotros. Tú no le puedes decir al Señor, Señor, ayúdame, moldea mi personalidad. Eres tú que tienes que tomar el tiempo llenando, uh, perdón, sí, no pude leer la pregunta. Entonces, al final vamos a atender preguntas, hermano Rolando, con todo gusto, por favor. Entonces, lo que estamos diciendo es que nosotros tenemos que sacarnos patrones de vida, patrones de conducta, pero eso nunca son dos naturalezas, porque estaríamos negando la eficacia de la obra de Cristo. Y cuando nosotros podemos leer en Primera de Pedro, creo que es 1:15, no sé, y no quiero desviarme de mi tema fundamental, es 1:18 y 19, habla que las cosas que hemos recibido de nuestros padres, Él las ha atendido completamente a través, no de cosas corruptibles como el oro y la plata, sino a través de la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Lo que nos da a entender que la obra de Cristo es completa, terminada y más que suficiente. Tú ya puedes tener la garantía de la obra consumada de Jesucristo operando en ti. ¿De acuerdo? Ya no tienes que estar en algún tipo de cólico o de gases, porque realmente dices, ay, ahora esto y ahora el otro, seguro que la maldición, en lugar de meditar en la palabra, es bien fácil escapar echándole la culpa al diablo, al vecino, no, seguro voy a reprender al espíritu de mi suegra, que seguro es la que me está trayendo cosas así, me está trayendo cosas así. No, no va a pasar nada de eso. Ahora, la misma palabra de Dios, por ejemplo, en Segunda de Corintios, en el capítulo 4, que es otra de las cosas que yo una vez aprovecho, ya que estoy en este tema. ah, a ver, perdón, Segunda de Corintios 10:4, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. Fortaleza. Qué fortalezas son? ¿A qué fortaleza se refiere? Yo te voy a decir las fortalezas están acá, ¿no es cierto? Porque habla de derribar, ¿qué cosa? Argumentos, y todo dice, derribando argumentos, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento. O sea, altivez, sí, altivez tiene que ver que yo estoy colocando mi punto de vista por encima de la palabra. Yo percibo, yo creo, yo supongo. Pero no, pues si no está en la palabra, no es. Entonces, no, pastor, he luchado con una tremenda fortaleza, no consigo trabajo porque Satanás me está deteniendo. No, no es Satanás, es Sabanás, porque te quedas dormido hasta tarde, ¿no? Estás ahí envuelto en las sábanas, cuando deberías pararte a las 6 de la mañana de repente a buscar chamba, ¿no? Entonces, y nos la pasamos tirando la pelota para acá, para allá, por acá, por allá. Entonces, pero eso no es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, tenemos ahora, las fortalezas son mentalidades, pensamientos, ideas, razonamientos, y que yo los he adquirido a través del tiempo, ¿no? Y ahora son parte de mi vida, son mis paradigmas de vida, es mi cultura de vida. Ahora, ¿por qué menciono todo esto? Porque si yo no entiendo que ya yo soy una nueva criatura, mucho de esto operaba desde el ámbito de la ley. En la ley yo tenía que hacer esto, tenía que hacer el otro. Ahora yo tengo que tomar conciencia plena de mi nueva realidad. Por eso, en Efesios, vamos a ver, miren esto. En Efesios 4:15 dice lo siguiente, más bien, al hablar verdad,
escuchen esto, al hablar verdad, esa palabra verdad, yo te la voy a explicar ahorita, es la palabra griega aleteu. ¿Ok? En amor, dice, creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Ahora, nosotros vamos a crecer en Cristo a través de la verdad. Presta atención, no a través de fábulas, no a través de ideas cerradas, perdón, no a través de imaginaciones. Y es tan importante la palabra que tú recibes, porque la palabra que tú recibes direcciona tu vida. Por eso que para mí es fundamental el poder enseñarles la palabra, ¿no? Poder compartir con ustedes la palabra, porque esto va a traer dirección a tu vida. Y la misma palabra de Dios dice, conocerás la verdad. Y esa palabra, la vamos a ver ahora, es aletheia. Conoceremos la verdad y esa verdad nos va a hacer libres. Pero no es la verdad, sí, sí, conozco la verdad. Porque, bueno, ya pues me han informado. No, no. Vamos a verlo ahora. Entonces, y en Juan 1:17, miren lo que dice. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por causa de ¿quién? Por medio de Jesucristo. Ahora, presten Jesús. atención. Ahí la palabra verdad es la palabra aletheia. Aletheia. ¿Qué es aletheia? Aletheia es la verdad mostrada, la verdad que ha sido sacada de lo oculto, la verdad que ha sido manifestada, la palabra aletheia. De ahí viene aleteu, por si acaso. ¿Ok? Entonces, la palabra significa también mantenerse en la verdad, hablar la verdad, ¿no? Como algo que ha sido develado, algo que ha sido expuesto, sacado del oculto, pero todo esto implica una realidad. Escucha conmigo esa palabra, una realidad. La verdad no es una filosofía, la verdad no es un concepto, la verdad es una realidad. Por eso, cuando la palabra de Dios dice, conocerán la verdad, y esa palabra conocer en el original se usaba, por ejemplo, cuando José dice la palabra, y José no conoció a María hasta que nació Jesús. Esa palabra conocer implica una relación íntima. Y esa relación íntima tiene que ver con eso, con una palabra revelada a tu vida. Pero una palabra revelada, préstame atención a esto, que te lleva a que tú conozcas tu nueva realidad. No se trata, la renovación de la mente no se trata de que te aprendas versículos, se trata de que tú puedas tener entendimiento quién tú eres en Cristo. Porque si tú no sabes quién eres en Cristo, no vas a poder ser la expresión de Cristo acá en la tierra y menos un representante de Cristo acá en la tierra. Es necesario que nosotros sepamos. Miren, por un lado, ¿quién es Cristo en nosotros? La primera habitación. ¿Y quiénes somos nosotros en Cristo? O sea, y esto, cuando hablamos de esa realidad, estamos hablando de pacto. Y habla el concepto de la doble habitación. No solamente yo habito en Cristo, sino Cristo habita en mí. ¿Se dan cuenta? ¿Y eso qué cosa es? Es pacto. ¿Eso era en el antiguo pacto? No, eso es en el nuevo pacto. Por eso que nosotros somos escuela del nuevo pacto. Yo no me estoy inventando los versículos, se los estoy mencionando. La ley vino por medio de Moisés, pero eh, por medio de Jesucristo que vino, la gracia y la La verdad. verdad, es decir, su nueva realidad. No es la realidad de una relación con alguna religión, organización, asociación, etiqueta, no. Es por causa de mi realidad en Cristo, no es por mi realidad en alguna confesión religiosa
por muy importante que sea. Es mi nueva realidad en Cristo, porque estoy ahora en un nuevo pacto a través de la sangre de Jesucristo. Que cuando digo sangre significa a través del precio que Él pagó, ¿no? La moneda de cambio fue sangre y significa la sangre, como dice Levítico, habla de que la vida está en la sangre, significa que el precio fue su propia vida. ¿De acuerdo? Ok. Ahora, cuando dice la verdad, entonces, ¿está diciendo que el antiguo pacto era la mentira? No, no es que era mentira, es que era otra realidad. Hemos visto al comienzo que nosotros estamos en la verdad presente porque Cristo ya está presente y hemos recibido una verdad revelada. Hoy día tenemos una verdad presente, no es la anterior. Entonces, esa verdad en la que vivieron en el antiguo pacto era una verdad basada en un sistema de obras. Pero hoy día nuestra verdad está fundamentada no en obras, sino en la persona de Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. El que cumplió y obedeció toda la ley, ¿quién es? ¿Tú? Jesús. Jesucristo es Jesús. el que cumplió. Él cumplió y obedeció toda la ley, porque dice la propia palabra que Jesucristo es el cumplimiento de la ley. Entonces, nosotros miramos desde esa forma, es el cumplimiento de toda la ley. Yo puedo mirar desde ese lado y digo, gracias Señor Jesús, porque tú has satisfecho toda la demanda de la ley en ti mismo, ¿no es cierto? Entonces, la misma palabra de Dios dice en hebreo que los otros sacrificios animales no quiso, por eso le hizo cuerpo. El verbo se encarnó y él fue el sacrificio, el Cordero de Dios y que nos ha permitido a ti y a mí ahora tener la misma realidad que Él tiene. Ya me di cuenta que no voy a acabar hoy día. Y gracias a Dios que esto queda grabado para que lo puedas ver una y otra vez, y otra vez, otra vez, otra vez. ¿Ok? Hola Marlene. Entonces, nosotros miramos, porque entonces alguien va a decir, Señor, por favor, yo te pido, ten misericordia de mí. ¿No es cierto? Pero en lugar de decir, Señor, gracias, porque tu misericordia me alcanzó, porque tu gracia me ha sido entregada. Gracias, Señor, por quién soy. Gracias, Señor, porque yo vivo en una nueva realidad por causa de Cristo. Yo vivo en la realidad de tu victoria. Yo vivo en la realidad de tu obra consumada. Yo vivo en la realidad no de promesas, sino de hechos y realidades que están dispuestos en esa mesa de provisión que tú has puesto para mí a través de Cristo. Entonces, yo no vivo pues porque alguien dice, no, es el Evangelio. Cuidado, hay un Evangelio religioso, porque son buenas nuevas, ¿no? Y funcionamos como coach. Sí, mañana te va a ir mejor, gloria a Dios, una nueva casa, un nuevo carro. Entonces, es el coach, un coach de evangelio muchas veces mercantilista. Pero el evangelio del reino no te anda diciendo las promesas en modo horóscopo, sino te dice lo que tú ya tienes en Cristo, tu realidad en Cristo. Entonces, ¿por qué hoy día hay que estar arengando a las personas? Porque la mayoría vive en la ley mosaica, pues. Entonces siempre hay que estarle prometiendo, prometiendo, prometiendo que algún día Dios va a hacer algo, Dios va a hacer esto, Dios te va a dar acá, Dios te va a dar... Pero si tú le dices, Señor, gracias porque tú me has bendecido con toda bendición espiritual y que todas las cosas que pertenecen a la vida y a mi fe, a esa fe que yo tengo en ti, ya me han sido dadas por tu divino poder. Entonces, o vivo en una obra consumada o vivo en una obra casi consumada. Y nosotros vivimos en una obra consumada. Entonces la palabra aletheia tiene que ver con una verdad develada, con una verdad que ha sido sacada de, digamos, del oculto. ¿Por qué? Porque te ayuda y te posiciona en una nueva realidad.
¿no? Ahora que más adelante voy a hablar que vamos a tener clases en vivo, yo les voy a decir, a ver, conmigo, vamos a declarar, somos una nueva realidad en Cristo, porque eso es así, ¿ok? Ahora, miren, te voy a enseñar esto. La ley mosaica, me va a faltar tiempo. Uy, tengo para entregar material y tengo que soltarlo. A ver, ok, no se duerma, pastora Sandra, no se duerma. Entonces, la ley mosaica, escuchen bien, tenía un enfoque, una administración, tenía promesas, todo basado en obras. A ver, voy a repetir. La ley mosaica tenía un enfoque, ¿ok? Tenía una administración, estaba llena de promesas, todo a través de obras. Yo hago, el Señor hace. Yo hago, el Señor hace. ¿Ok? Listo. Ahora, la ley mosaica estaba enfocada en el Mesías que vendría. Número uno, la ley mosaica estaba enfocada en el Mesías que iba a venir. Hasta ahora lo siguen esperando. ¿Ok? Enfocado en el Mesías que vendría, en el ungido que vendría. La administración de la ley estaba basada en ritos, figuras, sombras y obras. Eso estaba basado. Eran ceremonias, ritos, figuras, todo sombra y figura basada en obras. Esa era la administración de la ley. La ley estaba llena de promesas. Hoy día te andan, ¿cuántos han escuchado todas las promesas? Es más, este, los hermanos del ministerio Trifitrafa, ¿no? Si esta palabra es para ti, séllala con un billetito, ¿no es cierto? Recuerda que nosotros, los del ministerio Trifitrafa, te lo prometemos. Esta palabra es para ti, ¿no es cierto? Lo mejor viene, lo mejor viene. ¿Cuántos han escuchado que lo mejor viene? Lo mejor Ya viene, viene. llega en el Metropolitano, llega en Latam, llega en Olturza, no sé, pero llega en el próximo crucero, va a llegar, ya hermano, ya llega. Entonces, tú tienes que saber que ese que está parado delante tuyo es un charlatán. ¿Por qué? Porque lo mejor que tenía que venir a nuestras vidas se llama Jesucristo y ya vino. ¿De acuerdo? Y en Él estamos completos. ¿Cuántos estamos completos en Cristo? Entonces yo no tengo... Y te están predicando la ley, porque todo lo que es así, medio futurista, ya, mira, ya el Señor ya te va a dar pronto lo mejor, lo mejor, lo mejor. Ya, pues así son los oráculos de este tipo de cosas, cuando tú no tienes que estar pensando, pues, en lo que te dice alguien en el sentido de que ya lo mejor viene, lo mejor me va a caer, uy, sí, gracias, Señor porque tú me vas a mostrar el número, un sueño, me vas a revelar la tinca. Gracias, Señor. Entonces, y algunos todavía son más pillos y van a hacer la oración del chueco, ¿no? ¿Cuál es la oración del chueco? Señor, no me des, porque se cree medio Salomón, no me des, Señor. Más bien, ponme donde hay. No me des, ponme donde hay, porque del resto me encargo yo. Son chuecos, pues, o sea, van a meter la uña con todo. Entonces, de eso no se trata, hermano. Se trata de que tú sepas que estás completo en Cristo. Y estás completo en todos los aspectos. Por eso que Jesús decía, ¿de qué tienen necesidad? ¿Ustedes creen que mi Padre no se los va a dar? ¿O no lo va a manifestar en sus vidas? Si el Padre nos dio a su Hijo, dime, ¿qué te puede negar? Ahora, te voy a decir algo. Te voy a decir algo acá. Eh, Dios respalda y financia su propósito, no el tuyo. Tú tienes un diseño divino como yo lo tengo, pero él tiene un propósito divino.
Y el final de ese propósito divino es que tú seas la expresión de Jesucristo aquí en la tierra. Que seas un representante de Él aquí en la tierra. Que tú puedas revelar el carácter, puedas revelar el amor, puedas revelar esos atributos conferidos que Dios puso en ti. Pero el propósito eterno es que Cristo sea revelado, Cristo sea formado en ti y Cristo sea impartido en ti. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que está en Él y en esencia ya está. Pero no es que no está, sino yo tengo que dejar que eso brille. Por eso que la palabra de Dios dice proféticamente, levántate y resplandece, porque la gloria del Señor ha venido sobre ti. Eso no es para el antiguo pacto. Eso es para ahora. La gloria del Señor ya ha venido sobre nosotros, mora en nosotros, está en ti. Y por eso nosotros tenemos que levantar y resplandecer, no con tu propia luz, no con mi propia luz, sino con la luz de Cristo. Estamos hablando de su gloria. Y eso se revela con hechos concretos. Entonces, nosotros podemos mirar desde ese lado. Entonces, yo te hago una pregunta. Si tú estás en tu propio diseño, tú estás en tu propia asignación, tú estás en tu propia operatividad, tú estás en tu propio propósito. Yo te hago una pregunta. ¿Dios tiene que financiarte? ¿Tú crees eso? Ya no estoy diciendo que Dios no te ha bendecido, ya estás bendecido. Y no es que te va a ir mal, no estoy diciendo que te va a ir mal. Lo que te estoy diciendo es que a veces nosotros nos hemos visto solamente como un fin. Es decir, ya, el propósito del Señor fue salvarme. No, te lo voy a demostrar. El origen de todo, Génesis 1:28, ¿no es cierto? Y Dios bendijo al hombre, ¿ok? Lo bendijo. Esa es la realidad. Pero no le dijo, ok, ya eres bendecido. Estamos hablando de Adán, un hombre conforme a la imagen y semejanza de Dios. Pero pregunto, ¿le dio un propósito? Sí. Y le dijo, fructifica, multiplica, repleta, sojuzga y señorea. O sea, el propósito era que a través de la bendición que había recibido, el diseño que tenía, ¿de acuerdo? Él tenía que cumplir el propósito divino a través de una asignación específica que Dios le estaba entregando. Yo te hago una pregunta, como yo me la he hecho en varias oportunidades. ¿Ustedes creen que nosotros simplemente hemos sido ya salvados y cada uno vive su vida? ¿O tú puedes darte cuenta que hay un propósito divino en ti a través de Cristo? ¿Hay un diseño divino en ti por causa de Cristo? ¿Hay una operatividad en ti a través de Cristo? ¿Y hay una asignación depositada por el Padre a través de Cristo en tu vida? Porque si no, entonces nosotros ¿qué somos? Turistas de reino. Entonces, por qué funcionamos? ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué yo participo? ¿Por qué estoy en esta sala? ¿Por qué yo, por ejemplo, extiendo el reino a través de mi trabajo, a través de mis recursos económicos? ¿Por qué? Porque ese es nuestro diseño y yo entiendo mi operatividad en el propósito divino. Yo lo entiendo. A mí nadie me tiene que manipular, nadie me tiene que trabajar, nadie me tiene que decir, oye, mira esto por acá, que si tú esto, que el Señor te va a ver. No, ya, no, tranquilo, relájate, respira. Tómate un café con calma, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos caído en esa situación de yo te prometo, te prometo, te prometo. Pero como hemos visto acá, si estamos en así medio futuristas, estoy esperando que algo Dios haga. ¿Ah? Yo sé que Dios va a poner su mano poderosa sobre mi vida. Aleluya.
Yo sé que Dios va a hacer esto, yo sé que Dios, pero tengo una pregunta, o sea que no lo ha hecho, pero se dan cuenta cómo puede cambiar nuestra forma de orar, cómo puede cambiar si no tenemos la revelación del nuevo pacto a través de Cristo, entonces yo voy a estar diciéndole, Señor, ¿sabes qué? Gracias por haber ido a la cruz, pero eres un incompetente porque parece ser que no has hecho nada. Así que yo te voy a pedir de ahora en adelante que hagas. Y eso es ofensivo, porque al final le estamos diciendo no has hecho nada. Porque si yo le voy a estar pidiendo que haga, es que le estoy diciendo no has hecho nada. Entonces, porque eso pertenece a dónde, y yo voy a hacer, ¿cuántos hemos hecho? Porque todos tenemos nuestro lado, ¿ah? ¿Cuántos hemos hecho una vigilia para que Dios nos bendiga? ¿Cuántos hemos hecho un ayuno para derrotar al diablo y para hacer Amén. esto, para el otro? ¿Verdad? ¿Cuántos hemos hecho ese tipo de cosas? O sea, hemos entrado así de esa forma, Señor. Entonces, ¿sabes que lo que estoy diciendo es, Señor, yo voy a hacer un ayuno en modo jiu-jitsu para a través de un arte marcial, te voy a doblar el brazo y te voy a obligar a que tú me bendigas porque es mi poderoso ayuno, ¿no? Y a través de esta vigilia poderosa que voy a hacer, que hoy día parece que tenemos rangos, ¿no? ¿Y tú cuánto tiempo ayunas? No, hermano, yo ayuno 3 días. Ah, yo ayuno 7. Y por ahí sale otro y dice, yo ayuno 40 días, ¿no es cierto? Entonces, gloria a tu ayuno, gloria a ti. Pero la verdad es que el apóstol Pablo no dijo hasta que tu ayuno sea formado en ti. Dijo hasta que Cristo sea formado en ti. ¿Verdad? Y si no, andan peleando. ¿Cuántos se acuerdan del apóstol Pablo en Éfeso? Donde estaba esta diosa Diana de los Efesios. Entonces Pablo dijo, mira, ¿sabes qué? Alquílame una avioneta porque voy a tirar aceite por los aires. Voy a reprender al espíritu de Diana. ¿Saben cómo hizo guerra espiritual él? Predicando el evangelio del reino. Eso es hacer guerra. Si quieres hacer guerra espiritual, predica el evangelio del reino. No estés ahí tirando aceite por acá, por allá, ¿no es cierto? Con ventilador, así, ya, ya, ya. El aceite está caro encima. No estés haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y eso pasa porque vivimos en una mezcla de antiguo pacto, nuevo pacto. Pero si tú oras, decirle, gracias Señor Jesús, yo opero desde tu obra consumada, opero desde la realidad que tengo por causa de Jesucristo, opero como un hijo tuyo, opero bajo las facultades que tú me has dado, Señor, por tu gracia. Y yo voy a declarar que ya soy un hijo tuyo. Voy a declarar, Señor, que tu bendición, Señor, está manifestándose de continuo, porque soy un bendecido. Gracias, Señor, porque tus promesas son hechos reales en mi vida. Puedo caminar en sabiduría, puedo caminar en sanidad, puedo caminar en prosperidad. Gracias porque tú abres mi entendimiento, me das luz para hacer negocios, porque tu palabra dice que eres tú el que me da la capacidad para hacer las riquezas. Y yo te doy gracias porque esas cosas se van a manifestar en mi vida. Gracias, Señor, porque yo sé quién soy en ti. Tu oración cambia. Entonces tú vas a ver los resultados. No porque vives una vida tortuosa, sino porque has entendido la revelación de Jesucristo en tu vida. Y has entendido esa nueva realidad. Ahora, ¿cuál es la nueva realidad que tenemos en Cristo? Ya no es la ley mosaica. Tenemos un nuevo enfoque, una nueva administración. No estamos llenas de promesas, estamos llenos de hechos, porque es una obra consumada. Y todo es por gracia. Te voy a explicar. En el antiguo, en la ley mosaica, estábamos enfocados en que el ungido vendría. Lo mejor viene. Lo mejor para tu vida ya llega. Ya se presenta. Siempre está ahí, ¿no? Más adelante. Pero en este tiempo estamos hablando de Cristo ya presente. Estando
Cristo ya presente. ¿Recuerdan cuando leímos el versículo, no? Hebreos 9:11, Cristo ya presente. Ya está Cristo presente. ¿Qué significa Cristo presente? Ni siquiera estamos, porque, a ver, ¿en cuál vivimos? ¿No? ¿Vivimos en el Cristo profetizado? No. ¿Alguien vive en el Cristo profetizado? No. ¿Alguien vive en el Cristo crucificado? Entendemos la obra que él hizo, el precio que él pagó, pero ya no está en la cruz. ¿Vivimos en el Cristo sepultado? No, no vivimos en Cristo. ¿Vivimos en el Cristo resucitado? Sí, porque es la garantía, pero hay más. ¿Vivimos en el Cristo ascendido? Sí, por supuesto. Pero realmente vivimos en el Cristo glorificado, aquel que está sentado a la diestra del Padre, lleno Por eso que Jesucristo dijo, todo poder me ha sido dado a mí, en el cielo y en la tierra. Significa en el ámbito espiritual y en el ámbito natural. Yo tengo todo el poder. Dime, ¿el otro qué tiene? Nada. ¿Las circunstancias qué poder tienen? Nada. ¿La adversidad qué poder tiene? Nada. Porque tú habitas en aquel que tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra. ¿Te das cuenta? Entonces cambia todo, pues. Porque ya no estás, ay, bueno, mira, no, no, ya acabó esa parte, ya acabó. Ahora, la administración en el antiguo, en la ley mosaica, era a través de ceremonias, ritualidades, sombras, figuras. Hoy día, nuestra administración está basada en su gracia. Yo sé que todo lo que a mi vida ha llegado ha sido a través de su gracia, por medio de la fe. ¿Basado en qué? En la obediencia de Él. Yo soy obediente en el gran obediente y su obra consumada. Yo ya estoy en otra realidad. Antes era un montón de figuras, ceremonias, ritualidades, pero no, ya todo ha sido entregado, dado a mí por causa de su gracia, porque la palabra de Dios en Efesios 2:8 que dice, por gracia son salvos. La palabra salvo es la palabra sozo, S-O-Z-O. Y esa palabra tiene varias implicancias. Por gracia soy salvo, por gracia soy sano. Por gracia soy preservado, por gracia soy protegido, por gracia soy provisto, por medio de la fe. Entonces, ahora, Él es el gran obediente. Yo descanso en su obediencia, pero tengo que tener conciencia de su obediencia. Y descanso y reposo en la obra consumada, que es lo que habla el libro de Hebreos en el capítulo 4. La obra con entrar en su reposo. Ahora, reposo no es hacer nada. Reposo significa establecerte. En el original, reposo es establecerte, literalmente sembrarte, poner tus bases en el fundamento que es Cristo. ¿Ok? Entonces, todavía nos quedan unos minutos más, voy a avanzar. Entonces, ya somos una nueva realidad. Entonces, ya yo no puedo pensar en esa bipolaridad, un poco acá, un poco allá, porque malogro mi mente, daño mi forma de hablar, estropeo mi realidad, porque estoy en una mezcla de todo. Por eso yo vuelvo a decir, la palabra que tú recibes te posiciona, ¿ok? Y posición, escúchame lo que te voy a decir, posición trae posesión. Y entonces, si yo no estoy posicionado, entonces yo siempre voy a estar pensando que hay algo. Pero si yo ya tengo una posición en Cristo, entonces yo voy a saber y voy a poseer en el sentido, yo voy a tomar por medio de la fe lo que está dispuesto en su gracia y yo voy a hablar lo que la palabra de Dios dice, no voy a hablar mis pareceres, porque vivimos bajo la obra consumada de nuestro Señor. Entonces, ahí
tenemos que tener. Ahora, vamos a ver que nosotros en Cristo, ah, eh, vamos a decirlo de esta forma, atributos, cuando hablamos de atributos, hablamos de cualidades y características. ¿Qué es un atributo, una cualidad y característica? Ahora, hay cualidades y características que son inherentes. Ahora, esto que te estoy diciendo era imposible durante la ley, pero ya no estamos bajo la ley porque ahora en Jesucristo Él es el cumplimiento de toda la ley y acabamos de ver, ¿ok? Que ahora tenemos una nueva, no solamente naturaleza, es una nueva realidad y hay una verdad que ha sido puesta en nosotros y a través de todo esto nosotros operamos y funcionamos. Y yo tengo que adaptar, a alinear mi mente, mis costumbres, mis hábitos, los voy a alinear a quién soy realmente en mi espíritu. Ahora, hay cualidades o características que son inherentes y exclusivas de Dios. Por ejemplo, que Él es omnisciente, omnipresente, ¿no? Es soberano, Él es todopoderoso. Son cosas inherentes a Él. Y lo mismo del Padre está en el Hijo, porque son uno. Juan 17, ¿no? El Espíritu Santo. No son los atributos del Padre, es el atributo de nuestro Dios, revelado a través del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que entenderlo. Jesucristo se reveló como verdadero hombre, pero nunca dejó de ser verdadero Dios. Y el Espíritu Santo es verdadero Dios, ¿de acuerdo? Ok. Pero nosotros vamos a estar, como estamos en él, imagínate un bebé, una madre gestante, muchas de todas las, yo te hago una pregunta. ¿La nutrición de la madre ayuda al bebé? Por supuesto, ¿no? Si la mamá consume mucho café o antibióticos, ¿va a afectar al bebé? Sí, porque están conectados totalmente. Nuestra conexión es espiritual. Por eso que Primera de Corintios 6:17 dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahora, entonces yo te pregunto, al nosotros estar en Cristo y Cristo estar en nosotros y somos una nueva realidad, somos una nueva criatura, una nueva naturaleza, pregunto, ¿hay atributos divinos en nosotros? ¿Qué piensas? Sí, por supuesto, claro que sí. Hay atributos divinos en nosotros. Entonces vamos a hablar alguno de esos atributos. ¿Tienes que luchar para conseguirlos? ¿Tienes que hacer algún tipo, entrar en un lamento boliviano, en algún tipo de, no sé, de tortura para poder? No, porque es lo que ya somos en Cristo. Esa, esa, esa realidad de la nueva naturaleza. Por ejemplo, voy a decir, ¿la vida eterna es algo que vamos a tener o ya la tenemos? Ya la tenemos. Desde el momento que nosotros nacimos de nuevo, nosotros ya tenemos vida eterna. Nosotros no estamos pidiendo, no vivimos en un escapismo, ¿no? No es, por ejemplo, mucha gente, yo me acuerdo cuando conocí al Señor, era muy joven, y decía, había siempre gente que me decía, Maranata, ven Señor Jesús, que el Señor venga, porque todo está malogrado, todo está podrido, todo está acá. Y yo me acuerdo, era bastante joven, pero decía, pero para eso nos ha mandado a predicar, pues, las buenas nuevas del reino. Porque no se trata de decir, Señor, ven y llévame, sino, Señor, voy a cumplir tu propósito eterno, voy a cumplir, Señor, tu asignación, voy a realmente, Señor, a moverme en mi diseño, voy a funcionar como tú quieres que funcione, porque esa es la realidad.
ya nosotros tenemos vida eterna. Pregunto, ¿ya somos bendecidos? Mira, la primera es vida eterna. Y es parte de un atributo que está en Él y está en nosotros. La bendición, ¿ya está en nosotros? ¿Ya somos bendecidos o vamos a ser bendecidos? Por eso es que cuando a veces le decimos a alguien que Dios te bendiga, ¿estamos hablando con propiedad? ¿O debemos decir a la persona, eres bendecido? Hay bendición sobre tu vida. O el Señor te bendiga algún día, quizás más allá del sol, más adelante. Entonces ya somos bendecidos. Pregunto, ¿nos parte de nuestra nueva realidad es el amor de Dios o no? ¿Qué dice Romanos 5:5? Que Él ha derramado su amor en nosotros. ¿Tú has hecho algo? ¿Alguien ha hecho algo? Ok. Otra característica, por ejemplo, ha puesto humildad en ti. No, pastor, ¿qué va a poner humildad en mí? ¿Cómo? Pues si soy más orgulloso. Pero la palabra, si tú has aceptado a Cristo, quiere decir que tú te has alineado, te has puesto bajo autoridad. ¿Y qué dice la palabra? Que Jesús se humilló hasta la muerte siendo obediente y muerte de cruz. Entonces, la humildad es ponerse bajo autoridad, porque a veces la humildad no es salir a regalar pues 2 paquetes de fideos y una bolsa de avena y 2 tarros de leche, ¿no? Eso se llama ayuda social y está bien. Y hay mucha gente que pensamos que es de bajos recursos, pero no es humilde. Hemos ido a apoyar a los más humildes del Perú. No, pueden ser orgullosos, por si acaso. Son gente de escasos recursos económicos y no estoy criticando eso. Está muy bien que se les ayude. Pero lo importante es que nosotros tenemos que tener esa capacidad de entender que hay humildad que ha sido puesta en nosotros. De otro lado, la misma obediencia. La santidad. ¿Qué piensan? ¿Ya somos santos o alguien tiene que hacer algún trámite en particular? Eh, ¿Cómo se llama? Y hemos sido santificados. Entonces, ¿qué tenemos? Ya, pregunto, ¿esa realidad ya está en ti? ¿O algún día va a estar? O Señor, mira, sabes que yo te pido que tú me hagas santo. No, vas a madurar en lo que ya eres. Vas a sacar cosas de tu vida para reflejar y expresar quién tú eres, no para conseguir ser alguien. ¿De acuerdo? Los que hemos tenido hijos y han crecido desde pequeñitos, sigue siendo tu hijo. Y es tu hijo, pero tiene que madurar, ¿no? Igual, nosotros ya somos. Ya hemos sido lavados, hemos sido justificados, tenemos una posición legal y hemos sido santificados. Y vamos a madurar en eso para expresar. Este, Así podemos mencionar otras cosas, ¿no? Podemos mencionar, por ejemplo, la mansedumbre, podemos mencionar cuando dice la palabra que tenemos la mente de Cristo, estamos hablando de su entendimiento. La sabiduría es parte de todo eso, ¿no? Entonces, entendemos que ha habido toda una operación en nuestra vida que nosotros, sí, Señor, yo soy así. Sí, ¿por qué? Pero ¿por qué yo soy así? Porque yo no creo que sea así. Bueno, lo que tú creas o no creas no está en juego acá. Acá estamos hablando de lo que dice la palabra. Porque Dios mismo ha puesto su realidad, su naturaleza en ti.
¿no? Él ha puesto su naturaleza en ti. Y si esos atributos están en Él, exceptuando los primeros que mencioné, que son inherentes solamente a Él, entonces esta nueva realidad está en nosotros. Ahora, Romanos 8.2, ¿qué dice? Romanos 8.2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Solamente ya la hora llegó, pero quiero decirte, porque cuando dice la ley, está diciendo la palabra nomos, que significa una fuerza o poder que predomina. Una fuerza o poder que predomina. Del espíritu de vida, Zoe, que significa la vida de Dios, en Cristo Jesús te ha libertado. A ver, te ha libertado o te ha librado, ¿es pasado, presente o futuro? Pasado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué a veces nosotros decimos, Señor, libértame de esta área de mi vida? Libértame. En tu espíritu, pero yo te voy a decir algo. Cuando la palabra de Dios dice, si por el espíritu, está hablando del espíritu renacido, hace morir las obras de la carne, vivirás. No está hablando de vivir en el sentido de que pierdes tu salvación, sino que simplemente de que vas a poder expresar esa vida. Espíritu que come, alma que se rinde. ¿De acuerdo? No me digas pues que si espiritualmente no comes nada, el alma pues se va a someter, se va a alinear. Eso es mentira, pues eso no se lo va a creer nadie, ¿no? Entonces, por poner simplemente expresarlo de alguna forma, un espíritu anémico no va a lograr nada porque no tiene la capacidad de poder alinear nada. Y la palabra de Dios dice que nuestra alma tiene que ser prosperada, no nuestro espíritu. Pero un espíritu que come, un alma que se rinde, se somete. Y eso es algo bastante poderoso, ¿no? Ahora, nos ha, dice, libertado de una fuerza. De esas fuerzas, el pecado es en el original jamartía, pero es pecado como una condición, como una realidad. Y la palabra de Dios dice que, y de la muerte, que es tánatos. Pero es interesante, porque acá dice que hemos sido libertados por causa del poder predominante de la vida de Dios. Hemos sido libertados de aquello que nos conectaba, que es el pecado, básicamente porque el aguijón de la muerte, ¿qué cosa es? Es el pecado, ¿ok? Con todo lo que es muerte, pero no solamente muerte, sino todo aquello que produce mortandad. Interesante, ¿no? En el original el concepto es, no solamente te ha librado de la muerte, sino de todo aquello que produce en tu vida mortandad. Y esto vamos a verlo el próximo jueves, que vamos a terminar, ¿ok? Y para pasar a otro tema, todo esto significa, podemos llamarlo una ley genética. ¿Por qué es una ley genética? Porque la palabra de Dios dice que hemos sido regenerados. Esto habla de una nueva genética en nosotros, porque hemos sido regenerados no en función al primer Adán, sino al postrer Adán, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Y ahora nosotros somos su casa, donde Él habita. Y eso no sería posible si nosotros no fuéramos esa nueva realidad.
porque Él no podría habitar en nada inmundo. Él no podría habitar en nada a medias. Por eso que el Padre, a través de Cristo, te ve completo. El Padre no te mira como tú te miras. Puede que alguien se mire lleno de fallas, pero esas fallas son los desafíos que tú tienes que tener para que tu espíritu coma y esas áreas se rindan, ¿no? El alma se rinda, se someta. Pero eso no va a pasar jamás si es que yo no como palabra. Jesucristo dijo, este es mi cuerpo, y tomó el pan, ¿no? Pero en su ministerio dijo, yo soy el pan de vida. Y acá solamente cierro con esto. El pan en los tiempos de Jesús no es el pan de ahora. Hoy día el pan acompaña las comidas. En ese entonces el pan era la comida. ¿Ok? Podían comer otras cosas, pero la esencia de parte de la dieta, ustedes van a viuda, etcétera, etcétera, ¿qué cosa era? El pan. El pan estaba diseñado para tener nutrientes. Entonces Jesús cuando dijo yo soy el pan de vida, él no estaba diciendo el pan de ahora, ¿no? Es el pan chabata, el pan baguette y pan, tanta cosa. Él estaba diciendo la esencia de tu alimentación soy yo. Yo soy la esencia de tu alimentación. Si tú comes palabra, comes Cristo, entonces vas a ser fuerte. Por eso que yo siempre animo a las personas a estudiar, a prepararse, a capacitarse. Termino diciéndoles lo siguiente y agradecerles una vez más por su presencia. Me hubiera gustado que abran mucho más las cámaras. Y esta es una noticia para los que viven en Arequipa, ¿no? Y quiero decirles de que a partir del viernes 10 de julio ya tenemos un local en Arequipa. Ya está, ya tenemos un local, ya está comprometido el local. Ahora que yo regreso a la ciudad de Arequipa, voy a hacer el pago correspondiente. Entonces, y yo me siento muy feliz de parte de Dios porque es un local muy bonito, está totalmente céntrico, es en la cuadra 2 de la calle Jerusalén, ahí no, es la cuadra 2, pero realmente es una cuadra desde Mercaderes, arrancando prácticamente la siguiente cuadra. El local es muy bonito y ahí vamos a tener todo un tiempo de 6 a 8, una dinámica. No solamente vamos a tener un tiempo de ministración, vamos a poder estudiar la palabra, siempre manteniendo el concepto de escuela, del nuevo pacto. Y una vez que terminemos la enseñanza, pasamos a la mesa, porque tiene su mesa muy bonita ahí también, donde nos vamos a sentar. Y mientras disfrutamos ahí, no sé si un quequito, qué sé yo, con cafecito, tecito, no sé cómo vaya a ser lo que llevemos, vamos a hacer nuestra dinámica y vamos a aprovechar porque no solamente queremos que sea positivo, sino que todos participen. Y aparte tiene un ambiente de oficina por si queda el espacio para poder conversar, si alguien tiene que comentar algo en privado. Tenemos una oficina también sumamente bonita. Entonces, pero por el momento vamos a tomarlo los días viernes. Si en el interín hay más tiempo, entonces podemos tomar otro día y bueno, yo por eso les digo, doy gracias a Dios porque Él hace las cosas posibles, ¿no? Entonces no nos iba a dejar sin lugar, no nos iba a dejar. ¿Y por qué te comento esto? Porque si tú vives en Arequipa, vamos a hacer las invitaciones para ese día, para todo eso, pero yo deseo que ya tú vayas animando personas, ¿no? Para que tú te das cuenta, descubran el propósito eterno, descubran el diseño que ellos tienen,
puedan descubrir su asignación y puedan en conjunto operar y funcionar correctamente, ¿no? Yo no puedo ponerle a un carro querosene y querer que funcione como si fuera gasolina. No va a funcionar. Entonces, mi corazón, ustedes lo conocen, ya algunos me conocen un poquito más de tiempo, es poder enseñar. Y yo sé que lo que estamos enseñando, probablemente tú vas a necesitarlo escuchar una vez, otra vez, otra vez, otra vez, pero esa es mi responsabilidad compartir acerca del Evangelio del Reino. No simplemente el Evangelio, porque hay un Evangelio de buenas noticias, de coach y de todo lo demás que te prometen el oro y el moro, pero vamos a enseñar acerca del Evangelio del Reino, donde nosotros vamos a descubrir paso a paso la obra completa, terminada, más que suficiente y consumada de nuestro Señor Jesucristo. Así que gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, prende su cámara, enciende su micrófono y me hace la pregunta, por favor. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera comentarme? Todo está claro, no me asusten. Siempre puede haber alguna pregunta. Ya no está la pastora Sandra, ella siempre pregunta. No sé dónde se ha ido, pero uh, no sé, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Nada? ¿Están calladitos ahí? Bueno, bueno. Todo claro, pastor. Espero que... ¿Hola? Sí, todo claro, pastor. Sí, así uno Gracias, Marlene. abre los ojos espirituales porque hay muchas personas que, bueno, siempre están pensando en la liberación, ¿no? Que aún tenemos cosas, le llaman iniquidad, Ah, bueno. pecado, ¿no? Siempre Sí, que como que mm, eh, piensan que para que uno sea una nueva criatura, pues hay necesidad de que salga todo, pero como usted decía, no, ya Jesús ya murió, ya resucitó, sí. ya está, ¿no? Hay que darle una manito al Señor, ¿no? Porque no ha hecho su trabajo completo. Hay mucho de Sí, eso y realmente bien que lo menciones, Marlene, porque todo se presta mucho lo voy a decir, a manipulación. Eh, entonces, y lo que tú mencionaste de todas esas cosas, yo siempre digo, ¿no? El adversario derrotado funciona, opera en aquello que nosotros desconocemos. En la medida que un hijo de Dios entiende quién es en Cristo y Cristo en él, entiende que es habitación del Dios de la gloria. No hay diablo que aguante, por si acaso. O sea, ujú. entiendan. Es como si yo hago imagínate una fogata intensa y pongo una hoja de papel y la hoja de papel quiera resistirse al fuego. ¿Va a poder? No, No, pues va a terminar, ya ustedes saben, hecha nada. Entonces, eso es. Hoy día a veces el enemigo, no te olvides que es fortalecido por el desconocimiento de la verdad revelada. Eso lo fortalece. Eso lo fortalece. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por su tiempo. Así que a la familia que ama estos tiempos de edificación, y por cierto, estamos haciendo yo hablo muchas veces en fe, en la gracia de Dios, estamos viendo de comprar algunos dispositivos que nos van a ayudar a las transmisiones. eh, Hermano Rolando, si tiene una pregunta, usted me pregunta si quiere participar de las clases de los días viernes con todo gusto. No somos iglesia, escuchen esto, nosotros no somos iglesia, somos una escuela, ¿no?
Es una escuela abierta del nuevo pacto, es una escuela, no somos iglesia. Yo no estoy buscando acá en este tiempo hacer iglesia. Los que me conocen saben que yo soy bien respetuoso y mi trabajo es, ¿qué cosa es? Enseñar la palabra de Dios, traer esa verdad y cada uno sigue congregando donde está congregando. Yo les puedo hablar de la foto. Si mañana Dios me dice otra cosa, será otra cosa, pero en este momento no me ha dicho nada, ¿no? O sea, yo sigo enseñando la palabra de Dios como una escuela, carisma, escuela del nuevo pacto. Y bienvenido, hermano Rolando, y bienvenido a la gente con la que quieras llegar, con las personas. Por eso, a partir del viernes 10, de 6 de la tarde a 8 de la noche, será un tiempo hermoso. Vamos a tener de todo un poquito, vamos a ministrar un poquito a través de un par de adoraciones, vamos a tener una enseñanza y luego pasamos a una dinámica mientras tenemos un tiempo de compañerismo como familia en Cristo. Y ustedes saben, donde está el pastor Carlos, siempre hay cafecito, así que no hay ningún problema. Ya algunos me conocen. Pastor, pan con mantequilla. Pan con mantequilla. ¡Ay, qué marreni! Ahí voy a ir a Trujillo por pan con mantequilla con su cafecito. Ok, bueno, gracias por su tiempo, por su corazón, por su disposición. Y nos estamos encontrando para la última clase, un poco el resumen de todo, unos temas más que han quedado acá sobre la genética del reino en Cristo, a través de Cristo. Próximo jueves a las 7 de la noche. Animen a las personas a poder ser parte de este tiempo. ¿Ok? Chao, chao. Gracias por todo. Gracias por su tiempo, su corazón y por su disposición. Gracias, pastor, gracias. Chao, chao. Mañana no se olviden, estamos subiendo el video. Mañana estamos compartiendo el video. Si alguien tiene dificultad para verlo, me lo hace saber, por favor. ¿Ya? Ok, bye bye, chao. Ay, pastor, nos vemos. Recuerden. Chao, chao.